¿Y qué podría haber sucedido para que el enemigo pierda en épocas de los incas? ¿Cómo hago que mi enemigo, a mi enemigo le vaya mal y yo pueda ganar? Habían ciertos rituales que se hacían en contra de la huaca, del enemigo. Por ejemplo, tenemos acá una del, del libro de Polo de Ondergardo, de los errores y supersticiones de los indios, sacadas del tratado y averiguación que hizo el licenciado Polo de Ondergardo, ¿no?, en el siglo XVI. Y él cuenta una cosa muy interesante, ¿no? Dice que eh, para que al enemigo le vaya mal y puedan ganar los incas, hacían este ritual. Primero dice que sacrificaban un montón de pájaros de la puna, ¿no? Y la idea era hacer disminuir la fuerza, o sea, la calpa, ¿no?, del contrincante. Ese sacrificio se llama, según Polo Ondergardo, Cusco Wicca o Hualcahuica o Supahuica. Y dice que le hacían de esta forma. Les voy a ir traduciendo de a pocos. Tomaban muchas especies de pájaros de la puna y juntaban una leña espinosa, ¿no?, que llamaban llangui. Dice que después la encendían y la juntaban, ¿no? Juntaban los pájaros junto con la leña, ¿no? Y esta junta se llamaba cuicu, ¿no? Y los echaban al fuego a estos pájaros que habían sido cazados, ¿no? Y luego dice que los oficiales del sacrificio, posiblemente Trapuntaes o Huacahuilla, ¿no?, llevaban unas ciertas piedras redondas, que puede haber sido piedras Bésar, que eran muy clásicas. Dentro del panteón de las huacas existe ese tipo de objetos, y las piedras de las 3 o 4 puntas, que hasta ahora continúan vigentes en las ceremonias hacia la Pachamama, ¿no? Donde dentro de esas piedras estaban pintadas culebras, tigres, sapos, ¿no? Tigres en el sentido de, bueno, jaguares, ¿no?, pumas, ¿no?, porque los españoles le decían tigres. Y dice que cuando juntaban estas piedras junto con el fuego de los pájaros quemándose, ¿no?, en la leña espinosa, decían usachum, ¿no?, que significaría de alguna manera que nos vaya bien, que tengamos la victoria, ¿no? Y habían otras oraciones que decían, por ejemplo, como dice aquí, ¿no?, piérdase las fuerzas de las huacas de nuestros contrarios. Y al mismo tiempo sacaban unas alpacas o llamas, no sabemos a ciencia cierta si fue uno de ellos, pero fue una de un camélido, que eran normalmente negros, ¿no? Los sacaban, y estos camélidos o quenidos, como queramos decirle, los habían dejado sin comer, o sea, los habían hecho pasar hambre, porque también eso bajaba la calpa del enemigo. Y ese tipo de auquénidos los llamaban urco, ¿no? Y matándoles, les sacaban el corazón, ¿no? Entonces, la idea era que el corazón de esta llama o alpaca represente el corazón del contrario. O sea, la idea era quitarle vida con este acto al contrario, ¿no? Y que si dicen que si veían cierta carne que no había desaparecido del corazón del camélido, o sea, al camélido lo hacían ayunar, le hacían pasar hambre. Y dicen que cuando le sacaban el corazón no había salido una cierta carne o grasita que tenía de repente el corazón del camélido, no había funcionado el ayuno de la llama o alpaca. Entonces tenían miedo porque no estaba bajando la calpa del enemigo con esto. Y lo que hacían era traer a los apurucu, que eran los perros, ¿no?, unos perros negros, de repente los perros calatos, como le decimos nosotros, y los mataban y los echaban a una pampa. Y con cierta ceremonia
a a un cierto tipo de gente los hacían que coman estos perros muertos, ¿no? Y bueno, la idea también que este sacrificio, aparte de bajarle la calpa al enemigo, también hacía de que al Inca no le envenenasen o no le pase nada, ¿no? Y bueno, ayunaban hasta el día siguiente, pero después empezaba la comilona, ¿no? Porque ya habían hecho bastante ayuno y sacrificio, ¿no? Entonces, eso era realmente un sacrificio y un conjuro contra las huacas y la calpa del ejército contrario. O sea, estamos diciendo que sería una guerra mágica, ¿no? Una guerra espiritual que era necesaria hacerla antes de ir a la batalla, porque no había guerra sin previa periodo ritual. Entonces, bueno, eso les quería contar. Les voy a traer muchas más historias cuando tenga tiempo. Pero bueno, seguiré contándoles más cosas de huacas y, en fin, todo eso que nos gusta escuchar. Nos vemos.